Veamos ahora el dominio y el rango o recorrido de una función de varias variables. En nuestro caso, veámoslo con dos variables. Recordemos nuestra definición de la función de varias variables o una función de dos variables. Es una regla que asigna, como ya dijimos, a cada par ordenado de números XY de un conjunto de un único número real que se denota como f de XY y que se denomina el rango o recorrido, es decir, en notación de conjunto. En notación de conjunto nosotros diremos que el rango es f, el conjunto que contiene los pares f de XY, tal que x, y es elemento de el dominio. Esa es la notación de conjuntos que tenemos aquí descrita. Es el conjunto f de XY tal que x, y son elementos del dominio. Entonces veamos si tenemos una función en XY, una función en XY, nuestra función XY es igual a raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Esa es nuestra función, que la podemos escribir como z igual a f de 9 menos xy cuadrada. Bien, entonces el dominio de esta función, debe ser el conjunto de los pares ordenados x, y tal que 9 menos x cuadrada menos y cuadrada sea mayor o igual a 0. O sea que como estamos en una raíz, aquí no podemos extraer la raíz de los números negativos, entonces no podríamos evaluar la raíz. Entonces 9 menos x cuadrada menos y cuadrada mayor o igual a 0. Eso implica que nuestro conjunto son los pares ordenados x, y, tal que x cuadrada más y cuadrada, haciendo transposición de términos, x cuadrada más y cuadrada es menor que 9. Si transponemos los términos, ¿sí? Esto pasaría aquí hacia aquí, entonces con signo contrario, x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 9. Bien, entonces ese sería el dominio, pero ese dominio puse 0, ¿qué estoy pensando? Que 9. Entonces ese es el dominio. El dominio, al ser una función en dos variables, el dominio nos da una gráfica, y esa gráfica la pondremos por acá. Voy a reducirla de tamaño para que nos quepa por aquí la gráfica de ese dominio. Entonces el dominio es la circunferencia o el círculo cuyo radio es igual a 3. Entonces en este radio, en este círculo, vamos desde 0 hasta 3. Desde 0 hasta 3. Entonces el dominio es toda esta área, los pares ordenados x, y, tal que x es de 0 a 3. Todos los puntos que están aquí. Entonces ese es
Ese es el dominio. Y el rango sería f de xy tal que z es, entonces nuestro rango, vamos a mover aquí lo que nos estaba aquí, ustedes no ven lo que está aquí encima, pero son las herramientas auxiliares. Bien, entonces este es el dominio, y el dominio sabemos que está en el rango. Entonces los pares ordenados de ese dominio nos van a dar nuestro rango, el rango o codominio. Entonces el rango va a ser el conjunto donde z tal que z es igual a raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, y este es el conjunto tal que z está en el intervalo que es 0 menor o igual que z menor o igual que 3. Quiere decir que cuando sustituimos esos valores, o sea, cuando x vale 0, aquí nos vamos al dominio, vamos a analizar el dominio. Dice, cuando x vale 0, y vale 3. Entonces hacemos la función, vamos a hacer f de 0,3 y lo sustituimos en la expresión, dice x vale 0 menos 0 al cuadrado menos 3 al cuadrado, y esto nos va a dar un número que nos va a dar 0, que 9 menos 9 nos va a dar 0, y de esa manera obtenemos los pares ordenados. Podríamos decir que tendríamos aquí otro par ordenado cuando x vale 3 y vale 0, ¿sí? Cuando x vale 3 y vale 0, entonces tendríamos que escribir f de 3,0. Entonces f de 3,0. Y observamos que ahora tenemos 9 menos 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado, y que también tenemos que esto es igual a 0. ¿Ok? Bien. Entonces, como esos son los extremos del intervalo, bueno, aquí vamos a analizar otro, ya no lo voy a escribir. Si nosotros aquí dice, cuando x vale 0, también y es menos 3. Y cuando x es menos 3, y vale 0. Esos podrían ser otros pares. Vamos a escribirlos por acá. F de cuando x vale 0, y vale menos 3. Y el otro par ordenado dice es cuando f es igual, cuando x es menos 3, y vale 0. Entonces observemos nuevamente. Dice cuando x vale 0, y es menos 3. Y cuando x es menos 3, y vale 0. Y entonces eso nos lleva a que si sustituimos, dice f vale 0, entonces tendríamos también 0 al cuadrado menos 3 al cuadrado, y esto también nos va a dar 0. Entonces en los extremos vamos a obtener ceros. 9 menos, y tendríamos cuando x es menos 3, tendríamos menos 3 al cuadrado y menos 0 al cuadrado, y aquí también tendríamos ceros. Y entonces cuando tomemos otros valores, cuando x vale 1, tendríamos que ver aquí nuestra cuadrícula, que está muy pequeña. Cuando x vale 1, cuando x vale 1, cuando x vale 1, ¿cuál es el valor de y? Aquí tendríamos que ver cuando x vale aquí otro valor de y. Y eso nos llevaría
El siguiente análisis en el espacio. Dice, en el espacio, ese rango que son los valores de z, se forma una esfera, y esta esfera, al estar formada por un círculo de radio 3, entonces también tiene 3, y entonces el rango iría, vamos a escribir por acá, el rango iría también, y trazamos aquí una recta, y aquí trazamos la otra, de forma manual para seguir aquí la línea. Entonces el rango va desde 0 hasta aquí, que sería de 0 a 3. Entonces el rango también es de 0 a 3. El dominio es de 0 a 3 y el rango es de 0 a 3. Podemos simplificar, entonces el dominio es el intervalo de 0 a 3 y el rango también es el intervalo de 0 a 3, porque es una esfera. Entonces, de esa manera encontramos o calculamos el dominio de una función.